domingo, y todo en vísperas del comienzo del juicio al Procés. Un panorama muy complejo en el que se hace necesario el diálogo. Pulso entre Cataluña y las instituciones centrales, rebrote de los nacionalismos, desafío independentista. El encaje de Cataluña, de su historia y de sus hechos diferenciales en el Estado español nunca fue fácil, pero pocas veces como ahora se había llegado al borde de la ruptura. La sociedad catalana está fragmentada, todavía con sensación de resaca y pendiente de que vuelvan a tenderse los cables que sostienen la convivencia cotidiana. Si uno ve el mundo se da cuenta de que en estos momentos la batalla por las identidades está centrando gran parte de la batalla política. Las propias instituciones democráticas aparecen ante los ojos de la ciudadanía como impotentes frente a ese poder brutal de un capitalismo financiero global. Y entonces, cuando eso sucede, el ser humano tenemos tendencia a refugiarnos en aquello que conocemos, en aquello que nos da más seguridad. Y la cosa que nos da más seguridad, casi en forma de útero, es la familia, la tribu, la religión y la nación, por este orden. La independencia se ha convertido en la bandera de la protesta social para muchísima gente. Sin este factor no se explica que el independentismo, que siempre ha existido en Cataluña en proporciones hasta hace poco minoritarias, pues haya tenido ese crecimiento. Una vía que en otoño de 2017 a muchos catalanes les pareció al alcance de la mano. Es ingenuo obviar que las identidades nacionales existen y que cuando hay una llamada de la nación, en un contexto de inquietud ante el futuro como es el nuestro, la nación crea comunidad. No pensaba ir a votar el 1 de octubre. Pasé la mañana en casa viendo las imágenes horribles de cómo pegaban a la gente porque quería votar. Y cuando bajé al colegio había cantidad de gente en la puerta para impedir que viniese la policía y se llevase las urnas. La intensidad de la sensación de comunidad que se vivía en ese momento era potentísima. Eso es muy intenso y es peligrosísimo, porque hay gente que no forma parte de esa comunidad y que por tanto puede sentirse excluida. Un sentimiento patente en algunas capas de la población, por ejemplo, entre el millón de ciudadanos de Cataluña con orígenes andaluces. La comunidad de personas, ciudadanos de Cataluña, porque lo son, pero nacidos en Andalucía o nacidos en cualquier otro lugar, tiene una diversidad. Desde las personas que jugaron un papel determinante, por ejemplo, para la recuperación del catalán, que a lo mejor no han hablado nunca en catalán en su ámbito familiar, pero tenían muy claro que la educación en catalán era una manera de activar el ascensor social para ellos y para sus hijos, pues un papel determinante. Y cada persona ha reaccionado de una manera distinta. Algunos pues, de una manera un tanto de incomprensión ante la realidad, otros al contrario, otros a lo mejor siendo punta de lanza del movimiento independentista. Uno de los errores que se ha cometido en Cataluña es que en Cataluña habíamos acertado mucho a la hora de construir un tipo de sociedad muy permeable, ¿no? Que admitía muchos matices. Entonces, como los tejidos, ¿no? Que admite, que era como flexible, ¿no? En el momento en que tú tiras, y lo que se ha hecho es estirar, ¿no? Provocas rasgas el tejido. Esto es lo que ha pasado. Ciutadans de Cataluña, ya son aquí. ¿Sigue siendo válido el actual sistema de autonomías o hay que pactar nuevas fórmulas, un nuevo reparto del poder? La sensación de ser una comunidad nacional diferenciada es muy mayoritaria en Cataluña y la sensación para 2 millones de personas como mínimo es que eso no va a ser posible, que el entramado institucional del Estado, en el buen sentido de la palabra, sea capaz de resolverlo. Y este nudo, hay gente que ha decidido
que la mejor forma de resolverlo no es deshaciéndolo, sino rompiéndolo. Con los años ha habido una casi homogeneización de las realidades territoriales en España y eso ha generado un cierto sentimiento que para homogeneizar necesariamente el que habría podido continuar progresando asumiendo cotas de autogobierno dentro de un proyecto común que es España, pues se tenía que frenar. Mi sensación es que para mucha gente del resto de España no hay necesidad del pacto porque de una manera ciega se niega la existencia del problema. Vale, esa es una posibilidad. Podemos perpetuarnos en los viejos tópicos demagógicos que nos alejan más que nos unen. La idea de la ruptura no gusta a la mayoría de los españoles y a mí me parece bastante razonable. O sea, a su vez, muchos ciudadanos catalanes han considerado pues, que las reacciones emocionales y políticas que suscitó, por ejemplo, la cuestión del Estatut iban más allá de la política, o sea que había como si en este país hubiese unos rencores enquistados que en un momento dado se han manifestado con mucha acritud, ¿no? Los independentistas en Cataluña no tienen la fuerza para imponer la independencia de Cataluña al Estado. Y ese es el gran error del independentismo en Cataluña, pensar que la vía unilateral era posible. No lo es. No lo es, además de no ser acertada, pero no es posible. Incluso en términos de eficacia no es acertada. Y eso es, yo creo, lo que nos ha llevado a esa situación de impasse. No son suficientes para romper, pero sí son muchos para provocar inestabilidad. Y en realidad el independentismo sabe que su única fuerza es generar esa inestabilidad. Y eso va a continuar. Un pulso constante al Estado que ha mantenido en prisión preventiva a 9 políticos y dirigentes independentistas. El juicio más esperado del año, el del Procés, arranca ahora en el Tribunal Supremo. Hoy lo que se conoce como conflicto catalán tiene la solución mucho más complicada que hace un año, porque el conflicto se ha enconado, porque también la situación de polarización y fragmentación de la sociedad catalana es más grande. Esa salida tiene un problema, y es que pasa por un sendero muy estrecho, un terreno muy abrupto, que es el de los tribunales de justicia. Haberse empeñado en la acusación de rebelión y la prisión preventiva, sin duda es una losa que dificulta no solo la solución, sino también la salida. ¿Cómo vuelves a poner en la política si los líderes políticos de tu fuerza o de tu espacio, de tu ideología, están en prisión o esperando una sentencia o incluso ya con la sentencia? ¿Cuáles son las vías de salida? ¿Cómo encontrar espacios de diálogo y reconstruir lo roto? Hoy lo que estamos asistiendo, si no de una manera un tanto confusa, es al intento de regreso de los partidos soberanistas catalanes a la política española. Lo hemos visto en la reciente moción de censura. El problema es que no saben cómo explicárselo a los suyos. Este es uno de los problemas. Pasar del 20, 30 al 47% de independentistas que tiene hoy o que hay hoy en Cataluña, eso depende de que realmente haya una oferta alternativa para sentirse bien, integrados, respetados por lo que son, por lo que es Cataluña, que cada uno lo verá de una forma distinta, es evidente, pero sí hay un consenso, creo, en Cataluña de sentirse reconocidos como nación dentro de España. ¿Cuál es la manera, a mi entender, de desactivar eso? Si Cataluña fue capaz en los años 60, 70, 80 de construir lo que se llamó Cataluña un sol poble, desde la diversidad, fue fundamentalmente porque Cataluña ofreció grandes oportunidades de ascensor social a mucha gente. O recuperamos la batalla por la igualdad social, la batalla por la mejora de las condiciones de gente, o va a ser muy difícil evitar que esa polarización social se cronifique y al mismo tiempo se convierta en una fractura grave de la sociedad catalana.